Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Le voy a compartir una historia. Hace años, la doctora Isabel vivía en una pequeña población, un rinconcito del paraíso, Corales, perteneciente a Caraballeda, estado Vargas, Venezuela. ¿Le suena el lugar? Bueno, ahora le platico más. Era un lugar encantador. Ahí, abajo de una montaña, el guarda, estaba aquello precioso. El mar enfrente. Unas pocas casas. Realmente era un lugar muy agradable porque usted conocía a la vecina, al vecino, a cualquiera de las personas que estuvieran por allí, y al salir de casa, por ejemplo, podía saludarles, platicar con ellos. La mamá de la doctora Isabel era ama de llaves Premier, en uno de los grandes hoteles que había en la zona. En esa zona había 2 hoteles de cadena internacional y en uno de ellos se celebraba el certamen Miss Venezuela. Eso ya le da una idea de lo próspero que era aquello. Claro, cuando llegaban las vacaciones, aquello era una locura de gente. Para donde uno volteara, había turistas. Y había una prosperidad en la zona. Una cierta prosperidad. Obviamente, por el hecho de ser una comunidad tan pequeña, tan cómoda, tan conocida, las medidas de seguridad para proteger un inmueble eran realmente muy pocas. Y eso fue lo que pasó. Un mal día, está la mamá de la doctora en casa, cuando de pronto entran 2 truhanes, 2 delincuentes armados. Rápidamente se introducen en la casa, la someten, la golpean y la amarran. Uno de los golpes la lesionó en un brazo, una fractura. Está totalmente sometida con las manos atrás, mientras aquellos 2 patanes se dan a la tarea de juntar todo lo que pueden. Sacan cosas, guardan en sacos, reúnen todas las posesiones materiales que pueden, el dinero, las joyas, los objetos de valor, aparatos, lo que sea. Y cuando ya van de salida, uno de ellos pone el zapato encima de la mamá. Saca un revólver y le dice al otro, truénala. Es decir, mátala. Ya nos vio la cara, nos puede identificar, mátala. En ese instante, lo que ellos no sabían, ese par de delincuentes, no sabían que la señora era devota de las ánimas del purgatorio. Era una persona que solía hacer oración por el eterno descanso de aquellas almas y para pedir su ayuda. El asunto está en que cuando escucha aquello de truénala, mátala, ella inmediatamente lo único que le viene a la cabeza es pedir ayuda. Y al pedir ayuda no significa gritar a los vecinos, porque finalmente nadie iba a venir en su ayuda. Y el problema se complicaba, así que lo único que se le ocurrió fue decir: ánimas del purgatorio, ayúdenme. Una adelante y una atrás. Cerró los ojos y se preparó para lo peor. Esperó unos segundos, y al abrir los ojos, aquellos 2 sujetos armados habían huido. No solo no le habían disparado, sino que en el lugar se encontraban todas las cosas que habían preparado para robar. Algo los había hecho huir súbitamente. Un rato después, un vecino alcanzó a escuchar los gritos pidiendo ayuda, viene, le desamarra y se dan cuenta que no se han robado nada. Todo estaba allí, solamente tenían que tomar sus bolsas con cosas y huir, pero no lo hicieron. Por supuesto. Arreglaron la casa para que tuviera mayor seguridad y prepararon todo para seguir viviendo ahí, aunque por supuesto la vida a veces juega bromas muy crueles y muy tristes, y poco tiempo después la naturaleza provocó una de las más grandes desgracias de Venezuela, cuando un terrible alud acabó con la ciudad, la pequeña población, matando a muchos de aquellos amigables habitantes que tanto se habían querido entre ellos. La famosa tragedia de Vargas. Y por supuesto, la historia continuó, pero ahora con una marca triste, trágica.
Y bueno, las ánimas del purgatorio. Ya sé lo que estarán pensando. El purgatorio era una enseñanza de los años de cuando éramos niños en la escuela. Cuando las monjas en aquellos primeros años nos decían, oigan, miren, el purgatorio, si se portan mal, eso va sumando centavos para que compren petróleo y prendan el fuego y todo aquello. Era un escenario horrible lo que platicaban. Y después nos quedó la idea de que quizá no había tal, de que tal vez era solo un mito. La idea como tal del purgatorio es una idea antigua, es una idea que surge dentro del seno de la Iglesia Católica como un lugar escatológico, un lugar para después de la muerte. Hay 3 lugares esenciales. Uno de ellos es la gloria, el lugar a donde van las personas que mueren en santidad, que mueren en gracia, que mueren con todos los auxilios espirituales. Después está este purgatorio en donde van aquellas personas que aún teniendo, como lo define la Iglesia, amistad y gracia con Dios, no estaban en plenitud. Y después está el infierno, en donde van aquellos que no se van a recuperar, la condenación eterna. Ahí no hay salida. Sin embargo, en el purgatorio, como se le denomina, existe esta posibilidad de salir de ahí y llegar al sitio que le corresponde. Y esto puede ser ayudado por las oraciones de las personas. Es la idea general. Por supuesto que Lutero dijo que todo eso era una estafa. Y los grupos de cristianos evangélicos sostienen que no hay ningún fundamento. La Iglesia Católica plantea por ahí sus fundamentos, pero mi objetivo no es platicarle acerca de cuestiones místicas y religiosas. Sin embargo, hay un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que la Iglesia Católica no es la única que concibe la existencia de algo parecido a un purgatorio. Me refiero, por ejemplo, al Islam, el Yahanán. Yahanán es una especie de infierno que tiene diferentes niveles, pero del que también hay un tiempo para salir. No todos van a salir. Hay algunos que se quedarán permanentemente, otros podrán salir. Y ahí viene la otra parte, y es que, bueno, ahí hay un castigo que es el sonido de bestias horribles que atacan, que desgarran, que muerden. Es un castigo ejemplar. Quienes logran salir llegarán al paraíso. Pero hay quienes nunca van a salir, dependiendo de los 7 niveles que tiene el Yahanán. Hay algunos que nunca van a salir, que están condenados eternamente. Pero eso también ha sido parte de la herencia del zoroastrismo. En esas mismas regiones persas y demás había la creencia del famoso Hamirlagán, que era algo muy parecido. Las personas al morir llegaban a este lugar, permanecían un tiempo y después seguían su camino. Y por supuesto, si hablamos del budismo, el Naraka tiene también la posibilidad de interpretarse como una forma de purgatorio. Aunque ahí el castigo es terrible, no es eterno, pero es terrible. El castigo va desde ataques de animales, buitres y aves rapaces que rasgan, muerden, pican, hasta, por ejemplo, los aplastamientos con objetos muy pesados y cosas terribles. Luego está, por ejemplo, el nadar en charcas de líquidos grotescos, horribles. Es un castigo muy fuerte, y algunas personas solamente estarán un tiempo, otros permanecerán para siempre. E inclusive llegan a reencarnar ahí mismo. Tal fue el grado de su maldad que llegan a reencarnar ahí mismo. Por supuesto, todas estas son creencias en el propio judaísmo, en el Midrash y en otros textos rabínicos se habla de un estadio temporal en el Gehenna. Hay una serie de textos que hablan de que la persona tras morir puede ser enviada al Gehenna, al infierno, pero ser introducida y sacada, subir y bajar, hasta que se purifique, como se hace con la plata o con el oro. Es un tema muy interesante, la idea de que exista un lugar temporal, no de castigo. De hecho, el purgatorio, contrario a lo que se cree, no es un lugar de castigo, es un lugar de purificación. A diferencia del infierno, en donde el castigo es eterno y el castigo consiste en la ausencia total, la negación total de la posibilidad de ver la gloria, la negación de llegar al destino final.
En el purgatorio, el castigo es el tiempo que se espera. Hoy en día, muchos teólogos y expertos en escatología católica han analizado eso. Pero a mí lo que más me llama la atención no son los temas de profundo análisis teológico, sino las historias de las personas. Los relatos de las personas que han vivido cosas extraordinarias y que tienen que ver con esto. Otro de los casos que tengo por aquí es el señor J. Nos ha pedido mantener el anonimato. El señor J nos relata varias cosas interesantes. La primera de ellas tiene que ver con su abuelo. Su abuelo era un rezandero. Es decir, era una persona que acudía a los velorios a rezar por la persona fallecida. El abuelo del señor J, a la usanza de antes, sentía que esto era un deber, no era algo pagado, no era algo por lo que te pagaran, era un deber. Simplemente ir a donde había muerto alguien, acompañarle con las oraciones hasta la madrugada y luego volverán. Las comunidades pequeñas de ciertas regiones de Venezuela, todavía hasta hoy en día, se hace el velatorio en la propia casa de la persona. Y el abuelo lo que hacía era ir allá. El detalle interesante aquí es que en ocasiones las personas lo llevaban de regreso, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones simplemente tenía que volver caminando porque además de madrugada ya no había transporte público, ya no había modo de moverse. Así es que tenía que caminar. Y eso era algo muy curioso, pero al mismo tiempo muy peligroso. En cierta ocasión, va de regreso después de haber estado rezando en un velorio, deben de haber sido las 3 o las 4 de la mañana, cuando, avanzando, llega a un punto muy solitario, muy oscuro, no hay alumbrado, no hay nada, y así como va caminando distingue que hay un tipo por ahí, parado entre la maleza, como que se asoma, como que mira, puede distinguirlo en la oscuridad de la noche, puede distinguir claramente que se asoma y como que se oculta y todo, y dice, bueno, sigue caminando como si nada, ve por ahí que un vecino se asoma, corre la cortinita, puede distinguir que se asoma y sigue caminando, llega a su casa y se mete. Temprano por la mañana, sin embargo, despierta por el bullicio. Al salir de casa junto con su señora y demás, van a ver de qué se trata, porque ahí, en ese paraje oscuro y solitario, hay una algarabía tremenda. Y es que los vecinos de aquella zona se han puesto de los pelos de punta, porque la noche anterior, en la madrugada, un bandolero había herido gravemente a otra persona por asaltarle. Entonces todos están ahí, oye, qué susto, yo pasé por aquí caminando. Y uno de los vecinos le dice, sí, yo te vi cuando venías pasando, qué bueno que venían acompañándote las personas. Se quedó un momento y dijo, ¿cómo? ¿Qué personas? Pues venías con unas personas, y todos venían hablando y haciendo, y tú venías ahí con ellos, y yo creo que por eso no te asaltó a ti, se esperó al otro pobre que venía solo. Dije, bueno, pues ya no dijo nada. Pero resulta que el abuelo siempre tenía una devoción particular por las ánimas del purgatorio y esa noche estaba convencido de que lo habían acompañado para que llegara a salvo a su hogar. Y sabe otra cosa curiosa. Años después, al propio señor J le tocó vivir algo interesante, ya siendo un joven universitario. Hace unos 10 años de esto. Le gustaba ir a excursiones. Y una de las excursiones más bonitas era a un lugar conocido como Buenos Aires de Humocaro. Era una zona montañosa, muy linda, por ahí debe de haber alguna imagen, una zona muy bella. Van caminando, llegan al pueblito, a Humocaro, y de ahí hay que caminar, pero tienes que salir a buena hora porque si te agarra la noche es muy peligroso. Son veredas muy solitarias en medio de las montañas y te puedes perder o te puedes accidentar. Así es que en un cierto momento, ellos van para allá. Llegan al pueblito, preparan sus cosas para subir, para comenzar a subir y se dan cuenta que no ha llegado una de las compañeras. Una jovencita no ha llegado. Pero además hay otro problema y es que a mitad del camino se acaba la señal de telefonía celular, no hay más.
esperan un rato y se van dando cuenta que si no salen en ese momento les tomará la noche y ya no podrán subir. Deciden amarrarse las maletas y comenzar a subir. Le envían un mensaje. Antes de llegar a la zona de silencio le envían un mensaje. ¿Sabes qué? Hemos partido, ya vamos en ascenso. Quédate en el pueblo. No subas tú sola, es peligroso. Siguen adelante, continúan caminando, de pronto ya está cayendo la noche, llegan a un cierto punto en donde establecen el campamento, montan las tiendas de campaña, prenden una hoguera y se disponen a estar ahí en la idea de que esta chica, al llegar al pueblo, habría ido a la posada y se habría quedado allá. Sigue pasando el tiempo y ya bien entrada la noche, ya haciendo mucho frío, de pronto oyen ruido y junto a ellos aparece la jovencita aquella, la compañera, la que no había llegado a tiempo, con una cara de susto que no puede con ella, temblando hasta con las manitas, haciéndosele así. Bueno, alguien se acerca y le tapa con una cobija, dice: ¿qué ocurrió? ¿Cómo se te ocurre venir para acá a esta hora? Total, la sientan ahí junto al fuego, le cuesta trabajo articular las palabras, está sumamente nerviosa. Cuando alguien le dice: bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué te subiste? Empieza a platicar. Bueno, llegué al pueblo, no había visto su mensaje, comencé a subir, me puse la maleta, dije: bueno, sí llego bien. Pero muy pronto se hizo de noche, y me agarró en la parte baja, no sé en dónde, estaba muy solo todo, hasta que de pronto apareció un señor ya grande, con su sombrero, y me preguntó a dónde iba, y le dije: voy para arriba, a tal parte, más o menos a donde están mis amigos. Ah, sí. El hombre aquel le dijo: sí, ya sé dónde es, ya sé dónde están, y sin mayor palabra le pidió la mochila. Era un señor ya grande, pero de campo, un hombre fuerte. Le pidió la mochila, se la colgó al hombro y comenzó a caminar. En el trayecto, la plática con aquel hombre era muy poca, muy pobre. Solamente eran cuestiones muy básicas. Iban subiendo y, para asombro de esta chica, aquel caballero no parecía ni siquiera remotamente cansado, en tanto que ella ya sentía el desgaste de ir subiendo todo esto, y este hombre seguía como si nada. En un cierto punto, al voltear, alcanza a ver la fogata, las tiendas de campaña y sus amigos. Se acerca un poco más y al tiempo que les está haciendo hola, ya llegué, voltea a ver al hombre aquel y lo único que ve es su maleta, tirada en el piso. Y no existe tal cosa como el hombre aquel, pero estaban en un paraje abierto, plano, claro, en la montaña, pero plano y sin vegetación, no había para dónde se hubiera ido. Ni siquiera dijo adiós, no dijo nada, simplemente desapareció, pero además desapareció a su costado. Así es que la chica se llevó el susto de su vida. Ya cuando se tranquilizó un poco más y pudieron platicar un poquitín más con ella, les hizo notar un detalle, y es que la madre de aquella jovencita era una persona muy devota de rezar a las ánimas del purgatorio, y justo antes de salir de casa, le dijo: voy a pedirle a las ánimas que te cuiden y te acompañen. ¿Casualidades? ¿Cómo saberlo? Ahora quiere que le platique algo más. Hay una historia que me gusta mucho, esta historia nos la ha compartido Ana. Pero antes déjeme que le explique algo. En ciertas regiones hay una creencia, sobre todo en la región de Antioquia, en Colombia, la creencia en que las ánimas en el mes de noviembre pueden salir, pero necesitan que alguien las guíe. Por eso existen los animeros. El animero es una persona de la comunidad, una persona de renombre, una persona que gana mucho prestigio por eso que va a hacer. Y comienza el 1 de noviembre de cada año con una serie de bendiciones. Esta persona que ha sido nombrada o que conserva el cargo, porque se puede ser muchos años animero, es bendecida por el cura, es encomendada, se hacen oraciones, se le da una serie de instrucciones. Su trabajo será, a lo largo de todo el mes de noviembre, salir cada noche a la medianoche y comenzar por el cementerio, hacer un recorrido por cada una de las callejuelas del cementerio para después comenzar a caminar por el pueblo haciendo sonar una campanita y pidiendo a gritos un Padre Nuestro por las ánimas del purgatorio.
Recorre todo el pueblo y al finalizar el recorrido lo finaliza exactamente en el mismo cementerio en donde devuelve las ánimas con una serie de oraciones y un rito. Es una creencia interesante, además la gente suele seguir esa creencia haciendo oraciones todos los días de noviembre por las ánimas del purgatorio. No es un trabajo fácil, por supuesto que no. Se necesita mucho coraje, mucho valor y también ser una persona de fe. El detalle aquí que nos platica Ana es que las personas del pueblo pueden acompañar a un animero, pueden ir junto al animero o pueden ir adelante del animero, pero nunca debes voltear atrás. No debes hacerlo. Si volteas atrás probablemente te lleves una sorpresa tremenda y hay personas que al hacerlo se desmayan por la impresión. Así es que se platica eso. Terminada su función al final del mes es una persona más de la comunidad. Y ahí es donde nos cuenta una historia de lo mejor. La hermana de la señora Ana, enfermera profesional, trabajaba cerca de ahí, en una comunidad que se conoce como Ansá, en Antioquia. Es una comunidad pequeña, es una comunidad de montaña, es una comunidad muy linda que seguro tengo por ahí una foto. Es una comunidad muy bonita. El hecho es que a la hermana la asignan como enfermera en jefe de la única clínica que hay ahí. Es una clínica pequeña propia para la comunidad. En este sitio había la enfermera en jefe, el médico, la enfermera auxiliar y la recepcionista. Un sitio tranquilo y agradable. Ahí viene la parte buena de esto y es que en cierta ocasión, comenzando el mes de noviembre, les llega un enfermo muy delicado. Es un hombre con un problema de hipertensión espantoso, con un problema que le trae la presión hasta las nubes, así es que el médico le ordena reposar ahí en el hospital, internarlo, colocarle sustancias, colocarle vías, darle ciertos medicamentos y ni así le baja la presión. Aquel hombre le dice al médico, oiga, ¿y voy a tardar mucho? Dice, sí, por supuesto, usted se queda aquí. Si lo dejo salir así puede morir en cualquier momento. Bueno, es que yo tengo que salir. No, no puede. Está usted muy grave, entiéndalo. Oiga, pero es que yo soy el animero del pueblo. Y si no salgo, las ánimas van a venir a buscarme. Dice, pues que vengan, porque usted si sale, va a volverse un ánima. Total, aquel hombre dice, pues ni hablar. Pasan los minutos, lo estabilizan, lo ponen ahí. Hay otra pacientita por ahí que está por dar a luz, hay un muchacho con un problema respiratorio en otro cubículo, pero está muy tranquila la noche. Así que los 4 miembros de aquel equipo, que son la recepcionista, la enfermera auxiliar, la enfermera en jefe y el médico, se van hacia la recepción simplemente a platicar un rato. Ya todos los medicamentos están puestos, ya todo está en calma, están a gusto ahí comentando, hablando de todo lo que se puedan ustedes imaginar, menos de ningún asunto extraño. En ese momento están platicando del fútbol, de esto, de lo otro, de los sueldos, de no sé qué, cuando de pronto, ¡pah!, se abre la puerta del hospital. Es una puerta de vidrio de esas abatibles, ¡pum!, se abre de golpe. Pero no entra nadie. Y sin embargo, de pronto comienzan a escuchar murmullos, como si varias personas fueran entrando, como si un grupo de personas numerosas, como unas 10, 20 personas van entrando, van hablando entre ellas, no sé qué, no sé cuánto, y una sensación de frío, pero de frío verdaderamente, y se oye como si chacalearan, como cuando va alguien con los zapatos medio sueltos, caminando sobre del piso, pisando, como que traen tierra en los zapatos. La recepcionista se tira al piso, dentro de su cubículo se tira ahí, y de pronto aquellos otros se quedan pasmados cuando sienten esto, pero no lo ven. Solo lo sienten cómo pasa a su lado toda esta gente y se dirige hacia el cubículo donde está el animero, que desde allá adentro les grita, ¡ay, mis ánimas! Hoy no las puedo acompañar. Perdónenme. Regrésense a su lugar. No las puedo acompañar porque estoy muy enfermo. Y si me salgo me voy a morir. Ándenle, regrésense, yo desde aquí rezo por ustedes. Y en ese instante otra vez se siente cómo se mueve todo aquello, se oye cómo pisan el suelo con zapatos como terrosos, cómo caminan. ¡Zum! Se cierra la puerta. Y hay un silencio total. Lo único que se alcanza a escuchar son el médico, la enfermera y la enfermera en jefe rezando lo que se sepan rezar porque tenían un susto que no les dejaba hablar.
A la mañana siguiente el animero ya estaba mejor, ya estaba estable, y esa noche iría a hacer su labor. Pero a decir de este hombre, lo habían venido a visitar las ánimas nada más para ver cómo estaba. Menudo susto. Ahora quiere que le platique otra cosa. Y esto le pasó al esposo de una amiga de Ana. Un buen día le ofrecen la posibilidad de ser el animero. Y como es un asunto de prestigio, un asunto que se gana, un asunto importante, lo acepta, aunque él realmente no lo creía. No era una persona muy devota, ni mucho menos, pero el hecho de salir en la noche con la ropa blanca, la campanita y todo este barullo y demás, era como emocionante, ¿no? Como satisfactorio. Así es que acepta el cargo. Cuando llega el día en cuestión, el cura le dice, tienes que tomarlo muy en serio, no puedes jugar con esto, no es un asunto nada más de broma, ¿eh? No hay problema, tienes que rezar así, decir esto. Total, que este hombre se va para allá al camposanto con su campanita gritando, ¡hey, un Padre Nuestro! Por tal y tal. Pero en realidad no era un creyente. Así es que no hizo las cosas bien. Terminado el recorrido, llegó al cementerio, ni siquiera entró bien al cementerio, se regresó de la puerta. Y venga, al llegar a casa comienzan las cosas raras. Y comienzan los ruiditos. Y comienzan con que te tiro de la cama. Y comienzan con que de pronto a mitad de la noche todas las cazuelas de la cocina caen al piso. Y de pronto a mitad de la noche como que te tiro de la cama, te jalo el pelo, te empujo, te rompo esto y se escucha claramente cómo se arrancan cosas. Bueno, todos espantados. Al día siguiente, bueno, pues ya pasó. Seguro ya pasó. Vuelve a repetir aquello. Y nuevamente se suelta, pero durísimo contra de ellos, pero con jalones de pelo, tirarlos de la cama, voces, sonidos, golpes, pataleo y una serie de ruidos que les hielan la sangre. Así pasaron 6 días. Este hombre ya no quería salir. Ya no quería ir al cementerio, ya no quería hacer la labor de animero. Estaba en pánico, él y toda su familia. Estaban en pánico. Así es que fue a darle las gracias al señor cura al decirle... Y el señor cura lo sentó y le dijo, perdóname, pero creo que hiciste malas cosas. Si están contigo es porque hiciste todo mal. Vamos a hacer oración y hoy en la noche haz las cosas bien. Y sí, esa noche volvió a salir a hacer toda la faena aquella y según contaban lo hizo con toda la fe, con todo el cuidado, acompañado por el señor cura para que no fallara aquello. Hicieron su recorrido, terminaron, entraron a hacer el recorrido dentro del cementerio para entregar y al salir de ahí pues ya iba con el miedo de que al llegar a casa lo iban a esperar las sorpresas aquellas y no volvió a pasar. Al año siguiente volvió a hacerlo y no le volvió a pasar. Simplemente había que hacerlo con cuidado. Es una costumbre interesante, muy interesante. Muchas de aquellas poblaciones ya no lo están haciendo. Se ha ido perdiendo poco a poco, pero todavía en esas regiones, y en la región, por ejemplo, de Marinilla, sigue siendo una cosa muy vigente. Solo que, por favor, si usted vive por ahí, no voltee a ver detrás del animero. Y bueno, ahora tengo otro caso interesante. Este nos lo comparte la señora Antonieta desde Venezuela. Y ella nos platica una historia acerca de su abuela. Su abuela era una mujer muy devota de las ánimas del purgatorio, una persona muy creyente de esto. Se quedó viuda muy pronto, se quedó viuda además con un chiquitín de 3 años y los demás más grandecillos. Eran 5 hijos. Y seguía siendo una mujer combativa, una mujer que le echaba ganas a esto, que seguía adelante y que siempre tenía presentes sus oraciones. En uno de esos días, uno de sus hijos, el mayor, Rafael, se va de excursión. Y no regresa. Y no regresa. Ya en un estado de nervios, lo que hace es comenzar a rezar por su hijo. Es lo primero que se le ocurre, ponerse a rezar a las ánimas, y es algo muy extraño lo que le ocurrió, porque la abuela decía que de pronto se le apareció el ánima sola. Una creencia que también está dentro de estos temas. El ánima sola es un alma del purgatorio que se acerca a los vivos. No le dijo nada, no habló, era una mujer. Se le presentó en forma de mujer, o era el espíritu de una mujer o algo, y le mostró
en una especie de burbuja, una especie de cosa, un automóvil que caía en un barranco junto al lago Maracaibo, y luego una barca que pasaba y en la barca sentado su hijo. Ella en eso entiende que debe de tranquilizarse o algo, así es que ya no hace nada, no había mucho que hacer porque tampoco había cómo viajar hasta allá, no había teléfonos, esto era en los años 50 por allá, no había forma de contactar con nadie, así es que espera. Se pone un plazo y dice, bueno, me voy a esperar un par de días más, si no llega me voy. Y resulta que sí regresa. Y cuando le pregunta qué pasó contigo, le cuenta cómo, al ir manejando por una carreterita a la altura en una especie de voladero, el auto derrapa, sale de la carretera y se va para abajo, y ellos se quedan atrapados. No heridos, simplemente el auto ya no se puede sacar, y se quedan allá abajo. Es un precipicio, es vertical. Es una pequeña laguneta de arena donde se quedan atrapados. Y casualmente, un par de días después, ya muy ansiosos, muy espantados, pasa una pequeña goleta, un barquito, que se detiene y los sube a bordo y los lleva de regreso. Por supuesto, le habían mostrado que no había nada de qué preocuparse, pero no fue la única vez. Hubo otro incidente. El abuelo era un médico. Y era un hombre que salía a ver los pueblos, a recorrer los caminos. Cualquier persona que llegara y le dijera, oiga, en tal parte necesitamos, lo hacía. Y había veces que volvía ya entrada la noche. En una ocasión, platicaba acerca de estos casos muy interesantes de la presencia de estas ánimas, que el abuelo regresaba tarde. Había ido a ver no sé cuánta cosa y viene caminando, como era su costumbre. Va avanzando y ahí a un lado ve a dos personas paradas en unos matorrales. No presta atención y sigue su camino, entra a su casa y ya. La abuela está espantadísima. Y él le pregunta que por qué tanto susto, y entonces le comienza a explicar, es que había dos hombres que vinieron a buscarte, pero esos eran maleantes, ve tú a saber qué querían, porque eran tipos de mala cara, de malos modos, y ella vio claramente cómo después de que les dijo que no estaba por la ventana, sin abrir la puerta, aquellos dos se habían ido a esconder ahí atrás, en unos matorrales. Dice, son los que vi, quién sabe qué querrían. ¿Y por eso te espantaste? Dice, no. Por las mujeres. ¿Qué mujeres? Las que te venían acompañando. ¿Cuáles mujeres me venían acompañando? Venían varias mujeres acompañándote. Yo no venía con nadie. Total, se para uno de los niños que estaba ahí junto y le dice, sí, papá, venían unas señoras contigo, y cuando te diste la vuelta para meterte a la casa se siguieron, pero desaparecieron ahí. La abuela siempre encomendaba a su esposo a las ánimas del purgatorio. Y esa noche estuvo segura que eso que evitó que esos maleantes se lo llevaran para algún fin macabro fueron ánimas del purgatorio. ¿Usted qué pensaría? Y bueno, ahora si me lo permite, vamos a continuar con otro relato que también me ha llamado la atención. Este nos lo ha compartido Mari. La señora Mari nos dice que ella en cierta ocasión la operaron de los ojos, tenía un problema en un ojo y le hicieron una intervención. Tenía que estar en cierta posición sobre de la cama, no podía acostarse por la presión ocular, etcétera, etcétera. Está allí cuando de pronto oye musiquita y resulta que era el cumpleaños de su hermana viene, la levanta, no la deja dormir porque viene su novio que le trajo serenata, etcétera, 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 que la ayude a limpiar la mesa, con el ojo medio tapado, con el ojo medio abierto, va y recoge un poquito, total, logran milagros en cuestión de minutos. Y se vuelve a ir a la cama. Acomoda a su bebé que duerme ahí junto, que es un niño de un par de añitos. Se acomoda a ella en la posición correcta, cierra el ojo que tiene bien, el que no está totalmente tapado, y de inmediato siente algo raro, un frío tremendo. Con un aire verdaderamente brutal, como si le hubieran encendido uno de esos ventiladores grandes, justo atrás, de esos fuertes ventiladores. Abre el ojo y ¡pum!, todo se detiene. Me lo imaginé. Su primera impresión es me lo imaginé.
Vuelve a cerrar el ojo y otra vez aquella sensación horrenda de este aire que te lleva, que te lleva, que te lleva. Bueno, abre el ojo y otra vez todo en calma. Y así varias veces hasta que de pronto el bebé le mueve, le dice mamá, mamá, pipí. Se quiere hacer pipí. Pero ya era niñito, pues ya tenía su sillita entrenadora ahí junto, su basiniquita, lo levanta, lo pone, y está el niño ahí sentadito y de pronto se le queda viendo y le dice, mamá, ¿quién es ese señor que está ahí? Obviamente no había ningún señor. Y ella se espanta y se le para enfrente, tapándolo, y así con mucha calma le dice, ese señor es un penitente que no tiene nada que hacer mejor que estarte molestando. Y ya, el niño termina, lo acomoda y todo, ella se vuelve a acomodar, cierra el ojo, pensando que por haberle dicho de groserías aquella cosa ya se había ido, y en ese momento siente como algo la jala y la traslada a gran velocidad, como un relámpago la llevara a un cementerio en donde hay un funeral, están enterrando a alguien y ella no conoce a nadie, está en medio de esto toda sacada de sí, no sabe qué está haciendo ahí, hace un frío bárbaro, se siente rara, siente que está viendo algo que no debería estar viendo, abre el ojo y ¡pum!, despierta. Todo está en silencio, todo está en calma, ya no vuelve a cerrar el ojo. Hasta la mañana siguiente cuando le dice a su mamá lo que le había pasado, todo lo que había vivido en la noche, y la mamá fue la que le dijo, no, mija, ya no le reces tanto a las ánimas del purgatorio, porque a veces vienen, y a veces no vienen las más buenas, sino las más malas. Así que tuvo que dejar de hacerlo, por lo menos durante algún tiempo, porque aquello se había complicado. Le dio mucho miedo aquel evento. Y bueno, si me lo permite, le invito un segundito en lo que voy a un breve intermedio para resolver un pequeño detalle técnico, y enseguida regresamos.
Bien, bien, ya estamos de regreso y ahora déjeme que le lleve al norte de México, a la frontera con Estados Unidos, Mexicali. Allá nos platica una historia muy interesante, Luz. Ella nos cuenta que hace años solía trasladarse desde Mexicali hacia San Luis Río Colorado, que es otra comunidad que está por allá, que requiere un traslado largo en autobús, a ir a dar clases, como maestra que era. Solía acompañarla un maestro más, eran 3 maestros que iban para allá, así es que normalmente iban 3, pero siempre prefería ir acompañada de un amigo suyo. Van pasando los días y en cierta ocasión ella tiene un sueño muy feo. Es un sueño que la deja helada, porque en el sueño de pronto se ve en una especie de volcán, parada en una pequeña pestaña, en una saliente pequeñita. Alcanza a escuchar un ruido ensordecedor de fuego, de gritos, de lamentos. Es algo terrible lo que escucha. Pero al mismo tiempo siente que si se mueve, se cae, porque está apenas en una pequeña orillita. Y en eso se da cuenta que hay algo junto. Una especie de animal grande, como si fuese una gárgola, algo parecido, que se está moviendo como para tirarla. De pronto esta cosa vuela, da la vuelta y regresa con la plena intención de tirarla al fuego. Es el momento en el que ella despierta muy espantada. Al día siguiente, cuando sale de viaje nuevamente, como siempre con sus compañeros, le platica a su compañero de viaje acerca de aquel sueño tan feo, y aquel hombre le dice que bueno, en el libro que está leyendo dice que eso es una muy mala señal, que va a haber tragedias y demás. Ella se queda sorprendida y le dice, perdona, ¿qué libro? Dice, es que otro amigo me prestó un libro sobre una mujer que era bruja y ha hecho brujerías y cosas horribles, y lo leo cuando tengo un ratito. ¿Lo traes contigo? Sí, lo traigo conmigo siempre. Bueno, total, aquello vaya usted a saber si por casualidad o sugestión, pero la vida empieza a ir muy mal. Y empiezan a tener problemas que iban desde salud hasta muertes de familiares que no tenían por qué haberse muerto, que repentinamente fallecían, el negocio del marido se va a la quiebra, bueno, una cosa, pero de pesadilla, pierden la casa, los demandan, tienen que vender todo, les embargan lo que les queda, terminan en la casa de la mamá. Y es cuando ella le platica a su mamá todo lo que ha vivido y cómo todo empezó con aquel extraño suceso del compañero con el libro aquel feo. Ella nunca hubiera aceptado que lo llevara, a ella esas cosas le daban mucho miedo. Por eso este tipo no le dijo nada hasta que se enteró del sueño. En ese momento la mamá le dijo, no te preocupes, voy a hacer oración por ti. Le voy a pedir a las ánimas del purgatorio que nos ayuden y que te protejan. De lo que sea que te esté dañando, te protejan. Ella dijo, bueno, pues las oraciones nunca están de más. Ya realmente ya no creía en eso, ni prestaba atención. Pero de pronto todo empezó a cambiar. Y fue de pronto. Como sin saberlo, ya tenía el esposo otro trabajo, ya ganaba más que antes. Ya estaban con salud, las personas que estaban enfermas se habían mejorado, poco tiempo después ya tenían casa, volvieron a tener coche, volvieron a salir adelante en un tiempo muy pequeño. Decía la mamá, hay que tener fe. Y por supuesto, a veces no es tan sencillo tener fe. Y ese es un caso que nos platicaron cuando yo era joven. No conocía a las personas involucradas personalmente, no sé quiénes eran, pero fue una historia que nos contaban en la escuela. Y lo decía una persona que sí los conoció y que sí tuvo acceso directo a aquello. Es una historia interesante. Sebastián nació en 1933, en España. Hijo de un republicano de hueso colorado. Su padre era un comunista, pero uno de esos comunistas de convicción, que no trabajaba para nadie más porque no quería favorecer el capitalismo. Pero por supuesto la mamá se encargaba de traer todo lo que no le daba el comunismo, así es que la mamá trabajaba y el padre era un ideólogo. Cuando estalla la guerra civil, el ideólogo toma las armas y se une a una brigada y van a la guerra, matan gente, hace horrores. Se cuenta que también mató curas, que hizo cosas muy feas. Cuando cae,
el bando republicano y es sometido por los nacionalistas de Francisco Franco, tienen que huir. Y a principios de 1940 huyen a México. Llegando a México, bueno, Sebastián tendría 6 añitos, 7. El hombre sigue con sus ideas comunistas, no consigue trabajo porque no quiere trabajar para el capitalismo, no sé cuánta cosa, se las están viendo negras porque la señora no puede encontrar un empleo, no hay nada. Salvo una parienta, una hermana de la señora. Había viajado con su marido a México muchos años atrás y habían hecho fortuna, les había ido bien. Muchos españoles que llegaron les fue muy bien. Así es que tenían recursos, vivían bien, pero no tenían hijos. Los recibieron. Ahí comenzó la vida en este país. Pero apenas 3 años después, trágicamente la madre fallece. Una enfermedad, una fiebre horrible, nadie sabe cómo curarla y fallece. Así es que Sebastián se queda, prácticamente a cargo de la tía y el tío. La tía era una mujer excepcional, cariñosa, afectuosa, cuidadosa, y una mujer muy creyente, una mujer muy devota de las ánimas del purgatorio. Solía rezar todos los días, hacer todo tipo de oraciones que a Sebastián le resultaba chocante porque su padre siempre le había dicho que eso era un negocio de los curas para robar dinero, y que todo eso era falso, que no existía nada, que cuando te mueres y punto. Pero en esa casa se creía. Con el padre, cuando estaba con el padre, las cosas eran muy diferentes, todo era amargura, hasta que un día, cuando Sebastián tiene 12 añitos, el padre decide que es suficiente y se quita la vida. Sebastián se queda a cargo completamente del tío y la tía, que se encargan de mandarlo a la escuela privada, de darle todo aquello, de enseñarle cosas. Ahí en esa casa había un piano, un hermoso piano, y ahí aprende a tocar el piano. Y aprende como un virtuoso porque se le facilitaba como pocas cosas. Y la vida va pasando. Y cada día la tía prende sus veladoras, hace sus rezos, hace todo lo que tiene que hacer. Y a Sebastián esto le da... No le dice nada porque no la quiere ofender, porque al final es como su madre. Pero le molesta eso, no le agrada. Y por otro lado, Sebastián, cuando va cumpliendo unos 20 años, es un muchacho guapo, elegante, con facilidad de palabra, que canta muy bien, muy bonito, con una voz como de actor de cine de aquel entonces, toca el piano providencialmente y tiene un éxito con las mujeres que no vea. Así es que comienza a vivir una vida un tanto licenciosa. Comienza por tocar en cabarets. Era la época de los grandes cabarets en la Ciudad de México. Así es que un pianista de alto vuelo, con una voz prodigiosa, se abrió paso fácilmente, llegaba, tocaba, le invitaban copa, todo aquello, y las damas se le acercaban. Y comienza en esta especie de decadencia, porque ya no solamente era que te dejaban algo de dinero, no, sino que te invitaban, se fue de vacaciones, se iba de viaje con una dama, luego con otra. Aquello se volvió un ir y venir constante, de mujeres que iban y venían. Pero no solo eso, sino que además le daban dinero, le pagaban, ese era el negocio, le pagaban, se lo llevaban, de pronto un día aparece con un auto muy elegante que se lo dio una mujer, una dama. La esposa de un empresario le dejó su coche. Esto va creciendo y al paso del tiempo, bueno, es una maldición aquello, porque se va perdiendo, ya no solamente es el alcohol, sino que a principios de los 60, ya siendo un treintañero, con aquel pelo completamente ensortijado, negro, abundante la voz, las cejas, los ojos negros, ese porte elegante, bueno, era el galán de galanes, pero al mismo tiempo era una persona que consumía grandes cantidades de alcohol y que había comenzado con la droga. Y que además de eso, se estaba involucrando en terrenos todavía más pantanosos. En alguna ocasión, según se contaba, llegó inclusive a ser amante de otro hombre, de un empresario, por aquello del dinero. Era una situación fea, la tía vivía con mucha tristeza, el tío había fallecido, pero la tía lo veía llegar oliendo a todo lo que se puede imaginar. Pero siempre lo recibía con un plato de comida, con una cama limpia. Era el punto seguro, llegar a la casa de la tía era el punto seguro, era el puerto a donde atracar. Después de andar de fechoría en fechoría durante semanas, llegaba allá y encontraba a la tía el plato de comida y la tía siempre diciéndole:
acuérdate de las ánimas del purgatorio. Hay que rezar por ellas, acuérdate de tu madre, acuérdate de tu padre, hay que A él no le interesaba mucho eso hasta que un día pasó algo. Algo terrible. En cierta ocasión, estando en casa de la tía, una persona tocó la puerta. Al abrir, era una de las mujeres con las que había estado. Ya no estaba con ella. De hecho, habría estado hacía 2 semanas cuando mucho. Esta mujer era una mujer muy adinerada, rica en verdad, que llega, toca la puerta y le dice: quiero estar contigo, estoy dispuesta a todo. Él simplemente le responde que lo nuestro ya pasó, ya fue, ya no es. Entendamos las cosas y sigamos nuestro camino. Aquella mujer le dice: estoy dispuesta a dejarlo todo. Le he dicho a mi marido que ya no quiero nada más con él, que ya no voy a volver. Me vine porque quiero estar contigo. Yo tengo el dinero para pagar lo que te quieras comprar, para viajar por el mundo, vayámonos juntos, no sé cuánto. Total, que este hombre le responde que no entiendes, que lo nuestro ya fue, que no va a ser más. Aquella mujer saca una pistola y le mete 2 balazos. Se da la vuelta y se va. Este hombre, según se relataba, siente el impacto, pero no como dolor tal cual, sino como el golpe. El golpe, luego siente un poco de calor, siente esta sensación rara, como de mareo, como de que le falta un poquito el aire, como de mareo, como raro. De pronto cierra los ojos y otra vez está parado. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Vaya, no acertó la mujer esta, ¿verdad? Se da la vuelta y mira hacia la puerta y todavía alcanza a ver cómo la mujer se va corriendo, sale de la casa y se va corriendo, y él con el susto de que está loca, que le pasa no sé cuánto, y en eso, cuando voltea, ve que su cuerpo está tirado ahí. Es su cuerpo, pero él no está en su cuerpo. Está su cuerpo ahí tirado y hay sangre manando. Él no siente nada, en ese momento no siente dolor, ni frío, ni calor, pero no tiene tiempo de pensar nada porque en ese instante siente como algo lo agarra, como si fueran unas garras, algo muy fuerte lo sujeta y lo arrastra, pero a una velocidad increíble, y de pronto todo es oscuridad. Según relataba aquel hombre, todo era oscuridad, todo era un vacío espantoso, una cosa que no entendía qué estaba pasando. Intentó moverse, intentó defenderse de alguna forma, pero era inútil. De pronto empieza como a ir hacia un sitio en donde se oye un ruido enorme. Hay un enorme ruido. No se entiende qué es lo que está ocurriendo, pero siente incluso dolor. Cosa que no estaba sintiendo, siente dolor. Comienza a sentir que eso que lo sujeta lo está lastimando y escucha aquellos gritos, que ese ruido enorme que oía eran gritos que se sobreponían uno sobre de otro, una especie de barullo constante que no termina, y esa sensación de horror, que es lo que principalmente le embarga. Horror, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Y comienza a sentir como que hay algo en el aire, como un olor horrendo que también lo asfixia. Bueno, todo esto está ocurriendo en cuestión de segundos, desde que escuchó los disparos hasta ahora son segundos, y en eso de pronto siente ¡pam! Manos de personas que lo están sujetando, que comienzan a sujetarlo, lo van agarrando de los brazos, de la espalda, de la cabeza. Siente manos pequeñas, grandes, manos toscas que lo sujetan muy fuerte, y siente ahí como si hubiera una lucha, como si hubiera un jaloneo, como si algo lo estuviera tratando de sacar de esto. Siente este jaloneo, siente estos empujones, este manoteo, oye los lamentos aquellos y los gritos horribles. Está en pánico verdaderamente, pero de pronto aquello lo empieza a mover y siente que ahora va en sentido opuesto. No es que fuera hacia abajo o hacia arriba, simplemente sentía desplazamiento, y ahora lo siente pero inverso. Y de pronto llega donde está toda aquella luz. De nuevo está en el mismo espacio, en el recibidor de la casa de la tía, y en esa habitación hay una veintena de personas a las que no conoce. Hay algunas personas muy mayores, hay algunas personas un poco más jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay un hombre con apariencia de ser un anciano, otro con apariencia de un campesino, y están todos ahí, viéndolo. Y de pronto voltea, y a su lado está la tía. La tía está junto a su cuerpo, el cuerpo aquel que está manando sangre ahí. La tía está junto y está rezando. Él mira a ver a aquella gente, mira a ver a la tía, de pronto ¡pam! Regresa al cuerpo y siente un dolor horrible, siente que se sofoca, no puede respirar, abre los ojos y se desmaya. Lo siguiente es estar en un hospital. En la Ciudad de México, en un hospital, internado,
con un montón de cosas, temprano los años 60, vaya, ya había aparatos sofisticados. Y la tía, junto, rezando. Cuando despierta le dice, ¡jo! ¡Qué cosa tan rara! Me pasó no sé cuánto. Dice, sí, estabas ahí tirado, te pegaron de tiros, la vida licenciosa que llevas. Afortunadamente las ánimas del purgatorio te fueron a sacar. No, hombre, que no sé cuánto, que no sé qué. Tía, eso son locuras, no sé qué. Había un detalle que él no le había dicho a nadie. Pero cuando vio a todas estas personas, a todas estas gentes que estaban ahí, lo único que entendió fue algo así como tienes que ayudar. Pero eso era todo. En fin, pasan ahí los días, está en el médico, va, viene, el hospital lo atienden, pasados 2 meses ya está de pie. La joven aquella que le había disparado se había quitado la vida también. En su desesperación, después de huir, después de lo que había hecho, se quitó la vida. Si es que eso le pega. Le pega porque se hace consciente de que por su culpa aquella mujer arruinó su vida completamente y pudo también haber arruinado la de él. Regresa a sus cosas, vuelve al cabaret, pero no se siente bien. Según nos contaban en aquel entonces, este hombre comenzó a sentirse incómodo. Le ofrecían la copa, no le sabía, las muchachas se le acercaban como siempre y no se sentía a gusto, no se sentía bien en ese lugar, la música que tocaba ya no le satisfacía, ya no se sentía a gusto, intentó salir con una chica y mejor la dejó en su casa porque no era lo que quería, no era eso, y se acercaban mujeres bellísimas y ya no se quería estar ahí, dejó de ir a eso. Empezó a sentirse ajeno, como hueco, como vacío, como raro. Uno de esos tantos días acompañó a la tía al Zócalo, al centro de la Ciudad de México, a la catedral, que la tía iba algo ahí. Él se fue por ahí a comprar un café o alguna cosa en los cafés de chinos, y cuando viene de regreso, en otra iglesia, frente a la iglesia, de pronto va caminando y ve que alguien entra. Se le hizo conocida la persona. Era una mujer, con un mantón, con algo que le cubría la cabeza, pero se le hizo conocida. Se quedó viendo para allá y en la puerta de la iglesia la mujer volteó como a verlo y a él se le hizo increíblemente familiar. Pero no solamente increíblemente familiar, sino horriblemente familiar, porque le pareció que estaba viendo a su madre muerta años atrás. Siente este escalofrío rarísimo, pero decide entrar a la iglesia. Cruzar la puerta. Estaban celebrando misa. Y aquello se volvió una locura, sintió cosas extrañas que nunca había sentido, sintió la necesidad de llegar hasta el frente, de arrodillarse, de pedir perdón, comenzó a sentir esta comunión, esta catarsis, esto raro. Comenzó a ir regularmente, a hacerse amigo del cura que le hablaba de todas estas cosas, y cuando se sentaban por ahí en una banca a hacer oración, se sentía pleno, se sentía bien. Un buen día, se metió de seminarista. Casi con 40 años. Seminarista. Y descubrió que tenía un potencial enorme. Llegaría a ser sacerdote, mientras que los demás seminaristas tenían 20 años, él tenía casi 40. Pero lo que pocas gentes sabían es que este hombre ya había estado hasta en el infierno. Traía una historia que contar tremenda. Y lograría llegar a ser un gran sacerdote, según se contaba, y un carismático. Alguien que podía imponer las manos, alguien que podía sanar y que siempre contaba eso. Que había que ayudar a aquellos que no podían llegar ya, pero que no estaban tampoco condenados. Y esa historia me la platicaron hace muchos años, cuando era yo un jovencillo. Y ahora leyendo tantos testimonios de tantas personas tan diferentes, me hace pensar que quizá hay más de lo que nos imaginamos detrás de cada historia. Y eso me lleva a otras historias que tengo aquí. Oscar, Lima, Perú. A él le pasaron una serie de cosas muy locas. Cuando conoció a su novia, hace muchos años, hoy en día Oscar tendrá más de 60, pero siendo un jovencillo conoció a una chica encantadora que le hacía gracia porque la abuela, la mamá, todos eran devotos de las ánimas del purgatorio. Y siempre había oraciones y rezos, veladoras, cosas. A él se le hacía esto retrógrado completamente.
Total que un día ya la cosa va en serio con la chica y le pide que se presente con la familia. Y bueno, pues va a visitar la casa de la abuela. Allí estaba quedándose unos días la novia. Él llega un día antes para ver cómo va a estar todo, ya un poquito nerviosito y con todo aquello. Está ahí sentado, la novia le dice, hombre, espera un momentito, voy a atender algo y ahora vengo. Él se queda sentado solo cuando de pronto aparece una viejita, una señora ya muy mayor, con un mantoncito de Manila, de esos para ir a la iglesia, vestida toda de negro, y que va caminando frente a él. Se le queda viendo, y él todavía va a decir buenas tardes, cuando se percata que no tiene piernas. No se ven las piernas, no hay piernas. Y la viejita aquella sigue su camino, comienza a subir unas escaleras, él se levanta, dice, esto no puede ser. Es una mente muy ecuánime, es un hombre muy ecuánime, esto no puede ser. Y decide seguir a la ancianita aquella, la ve cómo da la vuelta y se mete. Llega hasta la habitación donde se metió y no hay nadie. Al día siguiente, cuando es la presentación, ya están ahí todos los invitados, todos los parientes, jijijaja, risas, pláticas, qué haces, qué no haces, no sé cuánto. Y en eso la abuelita lo jala, le dice, ¿estuviste ayer? Sí. ¿Viste a una viejita de negro? ¿Cómo sabe? ¿La viste o no la viste? Sí, sí, la vi. Ah, bueno, ¿quién es? No sé. No lo sé, nunca lo he sabido, pero todos los hombres de esta familia siempre han visto a esa viejita. Así es que te vas a casar con mi nieta. Si no, no lo hubieras visto, y las mujeres nunca la hemos visto. Era alguien que venía a conocer al nuevo hombre de la familia, y sí, por supuesto, se casó y tuvieron una vida juntos muy largo, tienen 2 hijas ya grandes, personas grandes. Pero no es la única ocasión, porque en otra ocasión, estando en casa de la suegra, que también era una persona devota de las ánimas, están allí platicando y de pronto se queda solo. Y en eso, de la nada, le aparece un hombre ya mayor, campesino, vestido con una camisa blanca y pantalón azul, como se usaba en aquel entonces de los campesinos que iban al día de la fiesta o al domingo, la ropa dominguera, su sombrero, la piel muy morena por el sol, pasa junto a él, pero él puede ver a través de aquella persona y de hecho, lo que hace Oscar es que con la mano hace así y no siente nada, es como si no hubiera nada, pero aquel personaje sigue su camino, sube unas escaleras y se va. Cuando le comenta eso a la que ya era su esposa, ya se habían casado, le dice yo no sé nada. Cuando le comentan a la suegra dice, ay, las ánimas del purgatorio que vienen a cuidarme. Él no le cree nada, de hecho a la suegra le decía la brujilda por estas cosas que hacía. Total, bueno, pasa el tiempo y tienen que viajar a otra ciudad para un evento, una fiesta. Un conocido de ellos se titula de algo y los ha invitado a su chacra, que es una pequeña hacienda, a celebrar, etc. Y es una fiesta grande la que hay en aquella región. En el pueblo hay muchas cosas. Total, hasta le pegaron a su coche, ya molesto. Termina la fiesta, se suben en el coche y van de regreso. Y cuando llegan, les robaron. Entran a su casa, que estaba en el mismo predio, y lo único que le habían dejado ahí tirado era parte de su equipo modular de audio. Se habían robado los relojes, la televisión, el otro equipo, lo que hubiera, se lo habían robado todo el dinero. Vaya, les habían hurgado por toda la casa. Preocupado, va a la casa de la suegra porque casualmente la suegra se había ido con ellos, dejando sola la casa también. La casa de la suegra estaba adelante, la de ellos estaba atrás. Cuando llegan con la suegra, en la casa de la suegra no falta nada. Nada. Ni siquiera un papelito. El problema es que para llegar a la casa de atrás, en donde habían robado de todo, había que pasar por la casa de adelante. Tenían que cruzar por la casa de la suegra primero y ahí no tocaron nada. Por supuesto, la suegra estaba sentada muy contenta rezándole a las ánimas del purgatorio y diciendo, me cuidaron mi casa, hijo. ¿Usted qué pensaría? ¿Casualidades? Puede ser, pero en este tenor y en estos temas que son tan interesantes, cabe la posibilidad de que haya algo más. Y eso nos lo dice Jacqueline. Jacqueline, en Venezuela, nos platica un suceso muy curioso. En cierta ocasión visita a una amiga suya, Betty, y al llegar allá,
resulta que la mamá de Betty tenía la costumbre de rezarle a las ánimas del purgatorio. Pues eso no tenía nada de raro. Pero ella decía que le contestaban. Porque ella empezaba con el rosario, y usted sabe que el rosario católico es una persona dice una parte de la oración y las demás le contestan la letanía. Ella decía que las ánimas le contestaban la letanía. Betty le dijo, es que mi mamá ya está un poquito. Ah, sí, por eso, sí, todo quedó muy claro, entendieron el mensaje, se van las chicas por ahí a platicar no sé cuánto y de pronto oye la voz de la mamá de esta chica que está comenzando a rezar el rosario. Primer misterio glorioso, no sé cuánto, que se recuerda no sé qué, Padre nuestro, no sé qué, y de pronto, ¡pum!, le contestan otras voces. Pero no había nadie más. Y empiezan a escuchar las demás voces de otras personas que están contestando a la letanía. Bueno, acabaron en la calle. Cuando llegaron las demás personas que vivían en esa casa estaban sentadas afuera en la banqueta, todas espantadas porque no entendían qué había pasado. Por supuesto, era simplemente una casualidad. ¿O no? Pero ella también nos platica otro caso, el de un jesuita. Este jesuita, de la comunidad ahí en Venezuela donde ella vivía, tenía su propia historia de ánimas del purgatorio, y es que este hombre en realidad no creía en eso. Siendo un jesuita era la rama más modernista, vamos a decirlo, y la idea del purgatorio resultaba incluso un poquito anacrónica. Así es que en su dogma no había eso, y cuando alguien le decía que las ánimas, señor cura, realmente no le prestaba mucha atención. Pero si había una persona enferma, seguro que iba, no importaba la hora, seguro que iba. Cuando alguien le pedía ayuda, seguro que iba, era una buena persona. El asunto está en que en cierta ocasión se va a un enfermo, un moribundo, a llevarle la comunión y la extrema unción y lo que usted quiera y mande, y cuando viene de regreso, en ese paraje en medio de unas chabolas ahí feas, de una zona muy pobre, pues viene y trae consigo la custodia, que es un objeto bastante vistoso, con la hostia consagrada y demás cosas, y se da cuenta que hay unos pandilleros viéndolo. Y lo primero que piensa es, corro, me van a alcanzar. Saben que traigo esto y que debe de ser valioso, me van a robar, y qué va a pasar, y viene la hostia consagrada y todo aquello, no sé qué, y se acuerda de la vocecita aquella de la viejita que le decía, pídale a las ánimas del purgatorio, y es lo que hace. Se pone a rezarle en ese momento, y sigue caminando, ¿no? Sigue caminando, cuando de pronto ve a aquella gente que se quedan viéndole, y no sé qué, y uno de aquellos vagos, de aquellos pandilleros, le dice al otro, ¿tú sabías que iba a haber procesión hoy? ¿Esta gente para qué viene? ¿Qué procesión es esta? ¿Qué santo es? ¿De qué es? No lo iban a asaltar, simplemente estaban platicando acerca de todas aquellas personas que iban acompañando al jesuita y que, por cierto, no eran de este plano de existencia. Pero a veces hay que cumplirles. Eso es lo que nos dice también Jackie. Jacqueline nos platica el caso de una amiga suya. Un día el papá está enfermo y no puede salir de casa para ir a la iglesia y pagar la misa de las ánimas del purgatorio. Siempre hace lo mismo. Cada fin de mes va y paga por una misa para las ánimas. Como no puede salir, le pide a la hija que vaya y pague la misa. La hija recibe el dinero y se va con Jacqueline a comprarse unas cosas, se pasean, van y vienen, todo muy contento. Cuando regresa el papá le dice, ¿pagaste eso? Sí, bueno. Al día siguiente el papá la levanta temprano bien enojado. ¿En qué te gastaste el dinero? No se vale que hagas eso. Pues esta muchacha termina por reconocerlo. Bueno, sí, es que me fui con mi amiga y nos compramos unos helados y unas cosas y ya no alcanzó para eso. Pero ¿cómo lo supiste? Porque anoche vinieron las ánimas a reclamarme su misa. Y esa es una historia interesante, y también es interesante el hecho de que Jacqueline nos acompaña desde hace algo más de un año, y nos acompaña gracias a la recomendación de su hermana. Su hermana fue la que descubrió el canal, y fue la que le platicó que había un canal y que le gustaban los temas. La invitó a verlo y entonces se quedó. Desafortunadamente hoy la hermana de Jacqueline se nos ha adelantado. Sabemos que estará muy bien, sabemos que ha pasado la luz y que está muy contenta.
Gracias por habernos acompañado todo ese tiempo. Y bueno, ya para cerrar le platico otro más. A Mauricio le pasó algo muy raro. Él trabaja en muchas cosas. Es un muchacho joven, es muy activo, es practicante cristiano, no es católico, sino que es cristiano evangélico. Y hace algunos años entró a trabajar en un trabajo que le gustó mucho. Era como asistente de producción. La empresa para la que trabajaba hacía un programa de comedia y hacía varias cosas allá en Colombia, hacía promocionales, cortes comerciales, todo esto lo hacían ellos. Y a él le gustaba mucho su trabajo. Y sabe algo, la oficina y parte del estudio estaba en una casa vieja, en el centro, una casona enorme. La dueña tenía en la parte de atrás un bungalow. Ya no ocupaba la casa grande, era demasiado grande, así es que la rentó. Pero los fines de semana solía regresar de donde estaba, de donde estuviera, y quedarse en su bungalow, allá atrás. El problema es que en la casa pasaban todo tipo de cosas raras. Desde el principio él se dio cuenta que había algo mal cuando empezaron a tocarle la puerta una noche. Se había quedado hasta tarde haciendo algún trabajo, algo que no habían terminado o que no se podía hacer rápido. Estaba en su privado cuando alguien tocó la puerta fuertemente. Él respondió: sí, adelante, siga. Nadie. Otra vez tocaron la puerta. Siga, pase. Se levanta y abre la puerta y nada, solamente un poco de frío. Va a ver a su compañero que estaba en otro piso para ver si lo había ido a buscar y el compañero le dice: no, yo no te vine a buscar, yo no tengo nada que ver ahora. Pero estaba en otro piso de la casa, era una casa de 3 pisos. Y además para llegar estaba muy complicado porque habían sacado un montón de cosas que estaban acomodando, tendría que haber brincado todo. Bueno, pues se regresó. Apenas entrar otra vez, pum, 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 pues ya se puso nervioso. Días después le tocó ver una sombra muy rara. No había fuente de luz y sin embargo la sombra pasó junto de él, le dio la vuelta, la vio cómo se metió en otro lado, otro día vio otra cosa que subió una escalera, hasta que un día ya estando muy nervioso lo platicó con los demás, y resulta que los demás trabajadores de este lugar, todos y cada uno de ellos habían vivido algo allí, y comenzaron a platicarse sus cosas aquellas y no sé qué, hasta que alguien les dijo: bueno, es que esto es por la viejita de ahí atrás. ¿Por qué? Resulta que la viejita tenía una extraña costumbre muy antigua. Antiguamente se decía que las personas que morían tenían que pagar con unos veintes, con unas monedas, para llegar a donde tenían que llegar. Se les daba por eso a los muertitos, se les ponían moneditas, etc. Esta señora lo que hacía era una oración por las ánimas del purgatorio, y de cuando en cuando regaba moneditas afuera de la casa, en los jardines y en las matas que rodeaban la casa, haciendo sus oraciones, y decían que por eso estaba lleno de cosas raras, porque la señora atraía eso. Y es que, a decir de algunos creyentes en estos temas, cuando una persona muere, si fue una buena persona, seguirá siendo una buena persona, pero si en esta vida fue una lacra, por lo menos durante algún tiempo en lo que deja de serlo, seguirá siéndolo. Y llamarla, atraerla, estarlas llamando tampoco es una gran idea. En el terreno de lo paranormal hay que ser muy cuidadosos. Ellos lo resolvieron, Mauricio y sus compañeros lo resolvieron haciendo oración cada lunes y cada viernes, porque de otra forma no se podía trabajar ahí. Era imposible con tanto espanto y tanta cosa rara. Claro, usted tiene la mejor opinión. Muy buenas noches y que descansen en paz.